la 91.9 FM del dial, la radio con fe. Esta vez estamos con el experto en gestión pública, el doctor César Candela, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor Candela? ¿Cómo está usted? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un feliz año primero que todo para ti y tus oyentes. Muchas gracias, doctor. El motivo de la llamada es la siguiente. Queríamos saber qué opinión tiene usted como experto en gestión pública sobre las diversas, denuncias que se han venido dando en diferentes medios de comunicación social sobre los perfiles de las personas que están siendo nombradas por el actual gobierno del presidente Castillo. Por ejemplo, hay una denuncia importante de que el Ministerio del Ambiente se ha convertido en una especie de agencia de empleos de militantes de Perú Libre, y hay otra denuncia igual de importante, que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se nombraron a muchos funcionarios, se cesaron a muchos funcionarios y en su reemplazo se nombraron a muchos otros en Ocitrán. Entonces, que no tienen o que no tendrían el perfil adecuado para los cargos, sino simplemente una especie de nombramiento político y de reparto de favores por ser vinculados a determinados partidos, como en el caso del Ministerio del Ambiente, o en el otro caso, el caso de Perú Libre. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Claro que sí, Ricardo. A ver, en principio, gracias por la consulta y la llamada. En la gestión pública, para tu público, básicamente existen algunos parámetros que nos invitan generalmente a los que ocupan el liderazgo, la conducción de los municipios, las regiones, y en este caso el Poder Ejecutivo, nos obligan o los obligan a nombrar a personas que cuenten con determinados perfiles, es decir, con determinados requisitos o estudios o preparación para conducir áreas o sectores donde se tomen decisiones importantes, porque a través de ellas se va a poder conducir adecuadamente las políticas públicas que conducen a corregir o conducir lo que es idóneo en transporte, en educación, en salud, etcétera. Y en este caso el ambiente, como lo has mencionado. Ahora, doctor, una tingencia, disculpe la interrupción. ¿Eso de alguna manera tiene algún marco legal? Por ejemplo, se habla del nombramiento del señor Salaverry, y ahí sí se menciona un marco legal en el cual se dice que tiene que tener experiencia aprobada en el cargo, y hay una discusión sobre si es experiencia técnica o realmente es experiencia gerencial o directiva. A eso iba, Ricardo, para mayor y mejor comprensión de tu público. Efectivamente, la gestión pública nos pone esos parámetros, y adicionalmente el derecho y la ley nos da un marco jurídico, es decir, que hay que cumplir. Y en algunos casos, sobre todo en los cargos de confianza, como el que ha señalado, existen necesariamente la obligación de cumplirse con ciertos requisitos. En el caso de Perú Petro, existe la obligación de que la persona que asuma la conducción de la institución, en este caso la presidencia de la institución, debe necesariamente contar con experiencia en el cargo. Por ende, el señor Salaverry, que en este caso, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal, no cuenta, por lo menos hasta donde sepamos públicamente, con esta experiencia. Por lo tanto, está descalificado en cuanto a conocimiento, más allá de si, como acabo de señalarlo, nos caiga bien o nos caiga mal. Número uno. En segundo lugar, los ministros de Estado que hemos observado son cargos de confianza, es decir, que el presidente puede nombrar a quien quiera. Sin embargo, al ser los líderes de los sectores más importantes del país, cuyos resultados van a impactar en la población, deberían por lo menos contar con cierta experiencia o cierta preparación mínima. Pero mira tú, por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué experiencia tiene en el sector? Ninguna. El ex secretario de Presidencia de la República, ¿qué experiencia tenía? Ninguna. Era un sindicalista
que no puedo despreciar la labor de un sindicalista, pero ¿qué experiencia puede tener un señor para manejar la casa presidencial? Ninguna. Entonces, como dice un popular refrán, zapatero a sus zapatos, Ricardo. O sea, tú no puedes poner a conducir una institución a gente que no tiene ninguna experiencia, y sobre todo en cargos de confianza. Ahora, lo que yo veo es que el Estado se está convirtiendo en este gobierno particularmente en una gran agencia de empleos, donde estos caballeros están poniendo a sus amigos más cercanos y a sus compadres, por decirlo así, en cargos de confianza a cambio de los sueldos que son pagados por los impuestos de todos los peruanos que en estos 30 años están haciendo sus esfuerzos. Para eso quiere entonces el señor Franque aumentar los impuestos. Gracias a Dios que el Congreso le ha dicho al gobierno y le ha puesto un estate quieto con las facultades. ¿Tú te imaginas que los impuestos se sigan aumentando para pagar más sueldos a personas que ni siquiera tienen las calificaciones? Porque hasta donde yo tengo entendido, los ministerios están avanzando en piloto automático. Las decisiones que se están adoptando no necesariamente son las correctas, no solamente en el Ministerio del Ambiente, sino en la gran mayoría de ministerios. Y lamentablemente el impacto negativo es hacia la población. A eso quería preguntarle, ¿qué impacto tiene este tipo de nombramientos en la población? Porque bueno, uno podría decir, en el Perú siempre, bueno, en el Perú y tal vez en otros países del mundo, siempre hay este tipo de alguna forma de sí, claro, favores en los cuales quienes pertenecen a un partido político se benefician con nombramientos políticos, pero digamos, no es pues que todo el aparato político, todo el aparato, digamos, del Estado se cope, ¿no? Es decir, eso ya lo habíamos sufrido en la época de los 80, pero de alguna manera como que habíamos salido de esa situación en los 90 y posteriormente en estos primeros 20 años del siglo XX. Para explicarlo, Ricardo, de una manera muy coloquial, es como cuando tú tienes un equipo de fútbol de 12 profesionales en la cancha y tú tienes un director técnico, los jugadores esperan las instrucciones del director técnico, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si tú pones a un director técnico que nunca ha dirigido un equipo profesional, los jugadores juegan libremente, sin una conducción, sin una técnica. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿quiénes se perjudican? El público no sabe qué va a pasar, no sabe si va a haber goles o no. Entonces, llevemos eso al terreno de la gestión pública. Si tú nombras de gerente o de presidente de una institución a una persona que va a empezar a aprender mientras que la institución tiene que funcionar, porque el señor Salaverry va a entrar a conocer qué hace la institución. ¿Y qué hace esa institución? Tiene que ver con los contratos petroleros, tiene que ver con los convenios. Ya, el señor recién va a aprender cómo funciona la institución. ¿Cuánto va a llevar eso? ¿1 mes? ¿2 meses? 3 meses? Y mientras tanto la entidad va a estar paralizada o semiparalizada. Ya, esa es una institución. Y lo que viene pasando, estamos hablando de cuántas entidades en todo el país que están dirigidas por este gobierno. Decenas de instituciones, donde hay miles de trabajadores que lo único que hacen es marcan tarjeta, por decirlo así, y esperan instrucciones. Algunos se sentarán a ver qué hacen, harán lo de rutina y se acabó el tema. Pero recordemos que el Estado presta un servicio a la ciudadanía. Y por ende, en vez de prestar un servicio efectivo al 100%, lo debe estar prestando a un 30 y un 40. Y ese es el problema, que la ciudadanía en ese momento, y más aún de pandemia, lo que espera de la administración pública es una efectividad al 100%, y lo que está recibiendo es una efectividad al 30 o 40%. Ahora, eso no es privativo, doctor, de solamente del Poder Ejecutivo, también es un asunto. Yo he trabajado en el Congreso de la República y había ahí también, digamos, una política de meter gente de los partidos políticos al Congreso que realmente a veces no hacían absolutamente nada, es decir, se sentaban, iban a leer su periódico, marcaban su tarjeta, entraban a las 9, se iban a las 5 y al fin de mes cobraban un sueldo bastante alto. Entonces, no solamente es una cuestión del ejecutivo, ¿no? También del legislativo, pero ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que hay una diferencia.
que el Ejecutivo ejecuta, hace gobierno, el Legislativo legisla. Entonces, en todo caso, lo que yo le puedo reclamar es a los congresistas dónde están las leyes que están promoviendo el acceso al trabajo, que están promoviendo el acceso a la educación, que están mejorando la salud, ¿me entiendes? Yo se los puedo reclamar a los 135 o 130 congresistas. En cambio, al gobierno yo se le puedo reclamar, oye, tú estás usando mis impuestos para pagarle a gente que no está preparada, yo sí le puedo reclamar eso. Y en todo caso también se lo puedo reclamar al Congreso. Perfecto. Pero a lo que yo voy, que en este momento el Ejecutivo es el que implementa y ejecuta la política pública. Eso no lo hace necesariamente el Congreso. Al Congreso hay que reclamarle su inactividad para fiscalizar, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, por qué el Parlamento no está interpelando al ministro de Transporte, por qué no cita ya al ministro de Justicia, que es un majadero y que le falta respeto todo el día al Perú, está haciendo de abogado del presidente en vez de encargarse de buscar un mejor acceso a la justicia a la ciudadanía. Eso debería estar haciendo el ministro de Justicia, que parece más bien un niño malcriado y no un adulto responsable que ejerce y debería ejercer de forma ejemplar la cartera de justicia. Eso debería estar haciendo el ministro, en mi humilde opinión, ¿no? Entonces, esas son las cosas que obviamente a mí realmente me parecen reprochables y creo que hay que corregir. Y hay que decirlas, ¿no? Porque yo tampoco veo a los parlamentarios llamar la atención. Y yo lo digo, no solamente acá, lo digo en redes, que es donde un mecanismo que uno puede expresar, porque a veces uno no tiene la posibilidad de expresarlo en medios de comunicación. El Parlamento tiene que señalar permanentemente al gobierno lo que está sucediendo. Y el señor Castillo, en vez de gobernar, lo único que está haciendo lamentablemente es perder el tiempo. Tenemos casi 7 meses y yo no veo lamentablemente más que cuestionamiento, malas designaciones, cambios de gabinete, y estamos perdiendo tiempo donde lo que deberíamos hacer es lograr que la mayor cantidad de peruanos que han perdido el trabajo empiecen a accederlo cuanto antes, a implementar políticas para de una vez ver la forma. Mira, en otros países en estos momentos el aumento del contagio del Omicron y del COVID está generando de todas maneras un impacto. El ministro de Salud salió este fin de semana a decir que Perú no está preparado para la tercera ola. ¿Y qué estaba haciendo entonces este ministro de los 6 meses? ¿Qué estaba haciendo estos 6 meses? Dime tú, ¿qué estaba haciendo el señor Carlos Guapoma mientras que cobraba su sueldo estos 6 meses? ¿Qué estaba haciendo? Ahorita en salud no paran los reclamos de desabastecimiento de medicamentos. Bueno, porque además era previsible que iba a haber una tercera ola, eso ya lo sabíamos. Por supuesto, no hay que ser, eso lo sabes tú y eso lo sé yo, sin ser médicos ni científicos. Basta leer los medios de comunicación que en el mundo, porque ahora todo se ve a través de los medios de comunicación, porque la información llega por todos lados. ¿Qué están haciendo estos señores? Nada, asignando empleos a los amigos, porque durante meses hemos visto que de salud han estado entrando personas, hasta una secretaria ha sido designada de gerente legal de salud, y acá no pasa absolutamente nada. Nos estamos acostumbrando a estos escándalos y lamentablemente nos estamos acostumbrando porque nadie hace absolutamente nada. Ahora, a eso iba, doctor, como una última pregunta que quería saber. Usted dice que nadie hace absolutamente nada y yo le quería preguntar, como le dije, como última pregunta, es ¿qué labor le toca a la Contraloría en toda esta situación? Bueno, a eso iba justamente. La Contraloría está haciendo informes. Si usted se gobierna con los informes, nada, no sucede pisapapeles. O tú ves que pasa absolutamente algo. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer el Congreso? El Congreso tiene que interpelar, tiene que censurar, o es que los favores son tantos que simplemente, porque yo no veo un Congreso decisivo a hacer una oposición contundente. Ojo, yo no estoy hablando de ninguna bancancia. El interpelar y el censurar es un derecho y una prerrogativa del Parlamento. El Parlamento no es un convidado de piedra en la democracia. Y a eso nos estamos acostumbrando. Tenemos un Parlamento que simplemente está de convidado de piedra en esta democracia. Y eso tiene que terminar. Yo soy un humilde ciudadano más. Y estoy seguro que hay millones de peruanos que piensan igual que yo. Y se han designado un Congreso para que nos representen, no para que estén de adorno simplemente, ni estén pasando por casa fin de mes. Eso tiene que terminar, Ricardo. Ok, doctor, le agradezco mucho la entrevista, creo que ha sido muy esclarecedora y esperemos pues que
estos nombramientos que vienen a ser nombramientos indebidos, de amiguismo, que no tienen nada que ver con digamos, la especialización para los cuales son requeridos, terminen, o que el Congreso termine de ponerle coto a esta situación. Ricardo, sí, dígame. Gracias, y todos tienen el derecho al trabajo, pero el trabajo se da a la persona que corresponde y donde corresponde. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días a ustedes. Gracias, doctor Candela, muy agradecido.